La Guerra Fría fue una guerra mundial, ¿eh? Para nosotros no fue fría. Vamos a partir de ese punto, porque la sangre estuvo en las calles de Buenos Aires y de toda Argentina, y te diría de todo el área sur del mundo, desde África y de Asia. Las invasiones inglesas, por tomar un punto, que la historia argentina viene mucho más atrás, pero es un hecho de guerra. La Revolución de Mayo fue un hecho violento en la política, es un hecho de guerra. Las guerras civiles, las guerras después que se dieron en el sur para poder tener la soberanía del territorio hasta Tierra del Fuego. Yo te diría que los golpes militares que después también se dieron por cuestiones políticas en el siglo XX también fueron hechos de guerra interna. La guerra no es solamente en Normandía. La guerra es el nivel alto de violencia en la política. Es decir, es la política con sangre. Pero hoy ya la sangre, la tecnología la reemplazó, porque el fin de la guerra, ¿cuál es? La finalidad de cualquier guerra, de la prehistoria hasta acá, quebrar la voluntad de resistencia del otro. Yo voy a la guerra porque quizás un cártel de droga me está destruyendo mi valor central, que es la cohesión social y la estructura de valores de mi sociedad. Yo puedo ir a la guerra por eso, porque está condicionando mi poder, el poder estratégico del Estado. Entonces, esa dualidad de negociación y violencia se va mutando. Ya Clausewitz decía, la guerra es como el camaleón, permanentemente cambia sus formas, cambia la estructura, cambia sus objetivos políticos. Entonces, los estados, fíjate que van acomodándose de acuerdo a su capacidad intelectual para prever, porque eso influye notoriamente en la capacidad de prevención, respuesta y mitigación. Bueno, un placer especial, un contacto que no es habitual y quiero tener el privilegio de presentar a un amigo. Él forma parte yo digo que del equipo argentino que más sabe de conflictología, de conflictos en general, de lo que es seguridad, eh, pero sobre todo los que mejor lo explican. Eh, los méritos de Jorge Corrado, que lo tengo acá, que le vamos a dar el saludo y inmediatamente lo vamos a presentar. Y por otro lado, bueno, un tótem de la seguridad y de la estrategia argentina, que es el general Heriberto Agüel, así que él es un poco el factotum de que esto se pueda producir y es un placer enorme para mí presentar a un amigo. Jorge, gracias por estar en Cascos No, por Azules. favor, Eduardo, para mí es un placer y, digamos, un saludo grande para la audiencia que sé que es nutrida y te agradezco la invitación para compartir algunas cuestiones de interés común. Jorge es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en inteligencia estratégica de la Escuela Superior de Guerra y es un placer de aquellos que no siendo militares se jacten justamente de haber sido alumnos, estudiantes de la Escuela de Guerra, realmente es un honor, para nosotros es un placer. Él es también director del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires, especialista en inteligencia estratégica, eh, profesor de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense, profesor del área de inteligencia criminal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, profesor del Instituto Universitario Juan Bucetich, miembro del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, profesor del Centro de Estudios para la Seguridad y Defensa en Sevilla, España, profesor titular de posgrado en Políticas Públicas de Seguridad en la Universidad Católica de La Plata y mil aspectos más que nos llevaría demasiado tiempo y lo vamos a poner a disposición de nuestra audiencia para que lo puedan seguir. Eh, yo querría seguir ahora con Jorge y meternos directamente en lo que serían las preguntas ya después de la presentación. Eh, quiero dejar de presentarlo. La primera pregunta iría vinculada a este convulsionado mundo que vos también lo describís en algunos momentos. ¿Y cuál sería la descripción que vos pudieras aportar a estos fenómenos en tu terminología, polemiales, polemológicos? Estas guerras que están sucediendo en el mundo, esta, esta violencia que hay y que se manifiestan en este mundo actual. ¿Qué nos podrías decir para introducir?
Y bueno, Eduardo, mira, el mundo vive un caos en cuanto a los paradigmas de la guerra. Vos sabés que la guerra es un fenómeno netamente social y político. O sea que la política es el manejo del poder, es decir, el manejo fluctuante del poder. Pero ¿qué ocurre? El poder genera conflicto, el ejercicio del poder. Y precisamente el arte estratégico es el que trata de resolver el conflicto. Ahora, la máxima expresión del conflicto es la guerra. Y siguiendo algún viejo autor que ha dicho que la guerra es la partera de la historia, pues nosotros hemos visto que a lo largo de todo el desarrollo de la humanidad, la guerra ha tenido una especie de sitio central en la evolución o involución de los pueblos, pero es la forma en que el poder se establece. Lo que ha variado fundamentalmente en las guerras son los elementos, digamos así, operativos, los elementos, las características de la guerra, pero no los principios. Es decir, la política tiene dos variables, el ejercicio de la política. Una es la relación de negociación con el otro actor, que puede ser interno o externo. Ya esa categoría ha dejado de tener significado, porque el mundo se globalizó. Entonces, vos ya no tenés diferenciación en cuanto a la geografía respecto a la agresión. Y esa negociación puede ser una negociación llevada a cabo con éxito o no. Cuando esa negociación cede o evidentemente no logra su objetivo, se encamina hacia la otra vía, que es la polemología, que es el estudio científico de las guerras en cuanto a las causas que la originan y en cuanto a su desarrollo. Y la polemología es una ciencia bastante nueva que surgió a mediados del siglo XX, especialmente con Gastón Butul y otros autores, aunque por supuesto la guerra se estudió desde la antigüedad. Estamos ahora haciendo un trabajo sobre las guerras en la prehistoria, donde ya el hombre luchaba con violencia en la política, pero con efectos sociales. Es decir, ahí vemos ya una definición clásica de lo que es la guerra. La guerra no es un hecho militar, la guerra es un hecho netamente social y político, donde se discute, ¿sabes qué? Fundamentalmente, en definitiva, quién tiene la verdad. Es decir, nunca hay que mezclar el objetivo político con el objetivo militar. El objetivo militar está determinado por el combate. Nosotros sabemos muy bien que hay tres planos. La guerra se sitúa en el plano político, es decir, donde se abre y se cierra la guerra, donde se determina quién es mi enemigo, quién es mi agresor, quién está influyendo sobre mí, mis valores centrales de mi sociedad, que son intocables y por los cuales yo voy a la guerra. Es decir, yo no voy a la guerra porque un ladrón roba no sé, un camión en una ruta. Yo voy a la guerra porque quizás un cártel de droga me está destruyendo mi valor central, que es la cohesión social y la estructura de valores de mi sociedad. Se puede ir a la guerra por eso, porque está condicionando mi poder, el poder estratégico del Estado. Entonces, esa dualidad de negociación y violencia se va mutando. Ya Clausewitz decía, la guerra es como camaleón, permanentemente cambia sus formas, cambia la estructura, cambia sus objetivos políticos. Entonces, los estados, fíjate que van acomodándose de acuerdo a su capacidad intelectual para prever, porque eso influye notoriamente en la capacidad de prevención, respuesta y mitigación, tanto en la seguridad como en la defensa, que hoy están unificados los conceptos, que después quizás hablemos de eso, tienen tres pasos: la prevención, la respuesta y la mitigación. ¿Qué significa esto? Que en cualquier órbita donde vos te estás en una lucha de poder, tenés que prever las tres cosas. Es decir, el planeamiento, que es el nivel un poco más abajo, el nivel operativo, cuando ya el nivel político te dice, mira, ese cártel de droga o ese Estado es mi enemigo. Puede ser un Estado conformado de acuerdo a las normas de derecho internacional, o puede ser un grupo terrorista o narco o de crimen organizado que está destruyendo tus cimientos de societarios. Entonces, el Estado tiene que establecer pautas mentales, políticas, sociológicas, para prevenir. La planificación fundamentalmente es para pasar de un estado de incertidumbre a un estado de riesgo, porque esto no es matemáticas. Si yo te digo en matemáticas 2 por 8 es 16, nadie lo puede discutir. Pero en estos temas, como son ciencias sociales,
netamente vinculadas al relato, que es la que va conformando una estructura de valor. Te doy un ejemplo muy burdo, si querés. Vos sabés que yo doy clases en la universidad y hoy los chicos vos les hablás de la bandera, de los significados del patriotismo, de los significados de lo que significa la defensa, y no saben, no darían la vida por eso. En cambio, mi generación, la de Malvinas, sí la dio. ¿Pero por qué? ¿No somos argentinos todos? Sí. ¿No teníamos 18 años todos? Sí. ¿Y por qué un chico hoy no da la vida por nada? ¿Por qué? Porque un relato le fue licuando su estructura de valor. Por lo tanto, nadie defiende lo que no ama. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el sentido central de esto? El mundo evolucionó o involucionó, depende cómo se lo mire, pero entramos en una etapa de globalización total, especialmente después de la caída del muro. La caída del muro produce un colapso en la concepción estratégica. ¿Por qué? Porque había dos superestructuras que contenían los conflictos. Es decir, eran como dos globos que tenían adentro conflictos disímiles, pero que entre ellos no peleaban porque se autodestruía el mundo. Entonces el conflicto se hizo interno en los países, porque el ámbito de lucha eran las sociedades, no los ejércitos masivamente, como fue la Segunda Guerra Mundial. Pues fíjate, hechos tecnológicos van cambiando la operatividad de la guerra y la forma de expresarse de la guerra. Por ejemplo, las bombas determinaron que surjan guerras limitadas. Corea, Vietnam, Afganistán. ¿Por qué? Porque no se podía expandir el conflicto, precisamente porque estaba la bomba nuclear, el arma nuclear. Eso deriva en la Guerra Fría, que traslada esa guerra disuasiva en el norte a una guerra interna en los estados, dentro de las sociedades, que los estados no vieron, porque no había doctrina. La doctrina es la adecuación de la teoría a un tiempo y un espacio. ¿Mm? Nosotros tuvimos que acelerar ese proceso y yo te diría que casi se luchó esa guerra revolucionaria sin doctrina, porque era muy nueva. No había elementos doctrinarios. Podríamos tomar el caso de Argelia o el caso de alguna guerra revolucionaria. Se estaba ejecutando al mismo tiempo la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos, a mi criterio, equivoca su doctrina, porque la pelea igual que la Segunda Guerra Mundial. Y era una guerra distinta, porque se libraban los medios de comunicación, con el relato. ¿Qué efecto más nocivo tuvo una bomba de napalm que se miraba por televisión en la sociedad estadounidense que matar a tres combatientes del Vietcong? Es decir, vos fíjate que el pensamiento es el que guía la acción. Y el pensamiento es la llave de la estrategia. La estrategia no es acción, la acción es la táctica, la operatividad. El pensamiento lo precede. Por eso nosotros decimos que la guerra se sitúa en el plano político. Es ahí donde se abre, se cierra, se determinan los objetivos políticos en los cuales el instrumento militar o el instrumento de otras ramas, porque hoy ya la guerra no es solamente militar, tiende a facilitar el objetivo político. No lo podemos mezclar, son dos cosas distintas. Debajo del nivel político está el nivel operativo, donde se encuentra la batalla, que es el plano estratégico, es decir, el plano mental, donde yo tengo el enemigo que me marcó el nivel político y piensa como una partida de ajedrez. El Tal tipo cual. piensa qué apertura hace y yo contesto o trato de emparejar. Y de esa lucha mental, sin disparar un tiro todavía, o sin hablar, se deduce el plano táctico para poder lograr ese objetivo militar. Es decir, son los tres niveles. ¿Qué ocurre? ¿Me permitís interrumpirte un segundo, ¿Cómo no? Jorge? Porque realmente me viene la reflexión inmediata. eh, ¿Cómo podemos, ahora seguirás vos con esto, porque es apasionante escucharte y la claridad con la cual expresás estas ideas? Eh, Qué terrible eh, tratar de emplear lo militar que está atado a ciertos atavismos, a ciertas liturgias, eh, a ciertos criterios, a masividades en su momento, eh, a ciertos ritos, la doctrina que vos decías, pero con esta, es decir, creo que estuvimos condenados
a combatir las guerras del pasado. Y yo hacía una reflexión en su momento, el que se prepara para aquellas guerras está condenado a perder las del futuro, porque van a venir cambiadas. Entonces, esa matriz de pensamiento, esta ductilidad que tendría que tener lo militar, por decir una de las, vos bien lo dijiste, acá no es solamente lo militar lo que combate, ¿cómo lograrlo? Pero bueno, por favor, te sigo escuchando. Bueno, ¿cómo se logra? Con pensamiento, con capacitación y realmente tener gente especializada en términos polemológicos. Argentina es un país que carece de ese conocimiento. Ya te diría que no tenemos ni conocimiento estratégico, salvo en algunos niveles muy específicos. Por ejemplo, en las escuelas de guerra, donde yo me formé, y la cual le rindo siempre mi agradecimiento a la Escuela Superior de Guerra, porque fue mi cuna, digamos así, donde yo comencé hace muchos años los estudios estratégicos. Pero fíjate que en Argentina no hay ninguna licenciatura en estrategia. Entonces, ya directamente olvídate del tema polemológico, donde se tocan en algunos espacios muy reducidos, pero no es un conocimiento que se divulga a nivel político, pero es lo esencial, porque es la supervivencia del Estado. Es decir, ¿por qué a lo largo de la historia los estados desaparecen, se quiebran, caen, son conquistados? Por la guerra. ¿Cómo estudiamos la historia argentina? Con los hechos militares. Las invasiones inglesas, por tomar un punto, aunque la historia argentina viene mucho más atrás, pero es un hecho de guerra. La Revolución de Mayo fue un hecho violento en la política, es un hecho de guerra. Las guerras civiles, las guerras después que se dieron en el sur para poder tener la soberanía del territorio hasta Tierra del Fuego. Yo te diría que los golpes militares que después también se dieron por cuestiones políticas en el siglo XX también fueron hechos de guerra interna. La guerra no es solamente en Normandía. La guerra es el nivel alto de violencia en la política. Es decir, es la política con sangre. Pero hoy ya la sangre, la tecnología la reemplazó, porque el fin de la guerra, ¿cuál es? La finalidad de cualquier guerra, de la prehistoria hasta acá, quebrar la voluntad de resistencia del otro. La voluntad. Porque el otro trata, yo, como Estado argentino, trato de preservar mis valores fundacionales, que están en la Constitución. ¿Dónde se plasman esos valores? En una Constitución. El preámbulo. Ahí tienen los valores centrales y la segunda parte, los derechos y garantías individuales. Cuando un actor, sea quien sea, está agrediendo en forma de aniquilación de esos valores, estás en una etapa de guerra porque estás luchando por la supervivencia de tu Estado. Entonces, vos fíjate que hablaste de la masividad. Bueno, yo soy profesor de historia militar. Vos fíjate que las guerras en la antigüedad eran guerras en principio dinásticas. En principio, aunque ya la masividad se daba con Aníbal. Aníbal formó un ejército de 90.000, invadió Italia. Fue una guerra mundial, las guerras púnicas. Porque las guerras mundiales no son las guerras donde participan muchos países, sino donde se discute quién maneja el poder mundial. El ecumene. Claro, la Guerra Fría fue una guerra mundial. Para nosotros no fue fría. Vamos a partir de ese punto, porque la sangre estuvo en las calles de Buenos Aires y de toda Argentina, y te diría de toda el área sur del mundo, desde África y de Asia. Ahora, para no irnos demasiado a la historia, porque si no tendríamos que hacer 5 programas más, Eduardo. Tomemos el punto de la Guerra Fría, que es un punto clave para nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente cuando el mundo cambia, Argentina va a contramano. ¿En qué sentido? En la legislación de defensa y seguridad, que es la causa de por qué hoy tenemos una crisis de seguridad y una crisis de defensa que no la vemos. ¿Por qué? Porque todo el área sur está en guerra. No contra un Estado, sino contra estructuras que implosionaron y se desparramaron como si fuese una bolsa de pus durante 30 años, que son las estructuras terroristas y las estructuras de crimen organizado que trabajan en conjunto, unidas al narcotráfico como elemento catalizador económico, que está destruyendo todas las estructuras democráticas del área sur por contaminación. Eso no es Normandía, pero te está causando un efecto destructivo en todas las sociedades. Y nosotros, precisamente, cuando el mundo cae, el muro de Berlín cae, el mundo deja de tener guerras ideológicas entre comunismo y capitalismo y explotan guerras de otro tipo, culturales, religiosas, por crimen organizado, es decir, se amplía el espectro del conflicto. Ya no es una guerra clásica que nos invade Brasil,
¿Qué puede pasar? No estoy diciendo que no. Sí, puede haber una hipótesis de conflicto con Chile, con Perú, con Brasil, con Inglaterra, que la hemos tenido y la seguimos teniendo porque la guerra está abierta en el sur, porque la guerra cesa cuando cesa la voluntad hostil del agresor. Inglaterra ha demostrado desde el 82 para acá una total negación a negociar y a establecer normas de derecho internacional. Y yo te diría, aventurándome un poquito al final de la conversación, que Argentina tiene dos límites políticos hoy. Dos. Ya no es más el mapa que nosotros estudiamos en la secundaria, que limitamos con Bolivia, con Paraguay. Eso está en los mapas de la secundaria. El límite real de Argentina de poder, por eso es político el mapa, es el narcotráfico en el norte y los ingleses en el sur. Esas son dos estructuras de poder que están destruyendo el Estado argentino desde hace 30 años, 40 años te diría. ¿Y cuál es la maniobra central? Que vos no te des cuenta. Mirá, yo tengo un edificio, yo puedo poner una bomba y lo puedo destruir, pero también puedo poner una manguera en el cimiento sin que vos te des cuenta y el edificio se cae a pedazos. Porque precisamente las guerras modernas no son guerras declarativas, se apartan del derecho internacional. Hoy tenés pocos ejemplos de guerras clásicas convencionales. ¿Qué significa una guerra convencional? Que están regidas por el derecho internacional público. ¿Está bien? Pero el 90% de los conflictos actuales son internos, no son guerra entre estados. Vamos a ver el ejemplo más cercano. Alejandra Formoso Rosola y como parte del equipo de Cascos Azules queríamos invitarte a que si te gustaron estos videos te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias. Las siguientes instituciones y empresas, preocupadas por el presente y el futuro del país, apoyan a Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Sociedad Militar Seguro de Vida, respeto a la dignidad de personas y a su diversidad, estricto cumplimiento de la legalidad, objetividad profesional, integridad personal e institucional, transparencia. Son solo algunos de los principios que rigen a la más sólida institución para los servidores de la nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares. 30 años trabajando para cumplir con los requerimientos del Montepío argentino. Respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados, mejorando la calidad de los servicios ofrecidos a beneficiarios y beneficiarias de todo el país. Amugenal, ayuda mutua del personal de Gendarmería Nacional. Amugenal está cuando nos necesitas, en todo el territorio nacional, con sus 62 sedes para brindarte prestaciones y servicios de primer orden. Amugenal, sentite cerca. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la obra social de las Fuerzas Federales Nacionales. Para consultas, comunicate al 0800-222-3300 o www.iosfa.gov.ar. Coto, Centro Integral de Comercialización Sociedad Anónima, una empresa argentina hecha por argentinos que engrandece al país. Porque una empresa que exporta es un país que crece. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Estado Mayor Conjunto, Armada y Fuerza Aérea Argentina.